Bendiciones, saludos. Le habla la profeta Mileida Parra. Continuamos de la comunidad Crecimiento para Ti. Continuamos con el ciclo de las Parashá. Hoy hablaremos de la Parashá número 24, que está en Vaikra, capítulo 1. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 6. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que sea el Ruach HaKodesh, hablando a nuestras vidas y ministrando. Y saludos a toda la comunidad. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder y la adoración. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque Yeshua es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, Señor, donde nos ha limpiado, nos ha santificado, para que nosotros vivamos una vida santa, agradable delante de ti, Señor. Gracias porque nos ha acercado, Señor amado. Gracias, Yeshua HaMashiach, porque nos ha redimido. Gracias porque eres el Cordero perfecto, sin defecto. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, tu shalom, tu presencia en nuestras vidas y por el honor que tú nos das en tu infinita misericordia de exponer tu palabra, Señor. Gracias, Ruach HaKodesh, porque eres tú a través de mí, hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Abriendo nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por ese corazón oyente. Señor, gracias por esos oídos que tú nos has dado para oír, Señor, y ese corazón oyente, Señor. En el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor. Amén. Para oír y hacer. Amén. El libro que vamos a estar estudiando se llama Vaikra, que es el libro de Levítico. Y aquí en mi Biblia, que es la Torah Emet, un mensaje de vida, hace como un resumen de lo que trata el libro de Vaikra. Quiero leerlo para que tengamos pues conocimiento un poco de lo que vamos a estar estudiando en estas parashá que continúan en el libro de Levítico. Entonces dice que el libro Vaikra, Levítico, es conocido también bajo la denominación de Torah Kohanim, el libro de los sacerdotes, pues la mayor parte del mismo está dedicado a las normas que rigen el servicio en el templo, llevado a cabo precisamente por los sacerdotes, y otras normas relacionadas con él. El libro puede dividirse, dice que está dividido en diversas secciones. La primera, que va del capítulo 1 al 7, establece las formalidades relativas de las distintas clases de ofrenda y sacrificio, o que hoy vamos a estar hablando. La segunda parte, que está desde el capítulo 8 al capítulo 10, se refiere a la ordenación de los sacerdotes y se menciona también las vestimentas sagradas, que son la expresión física del estatus tan especial de estos servidores de Hashem, o de Jehová. Y la tercera parte, que es el capítulo del 11 al 16, trata acerca de los conceptos de pureza e impureza. Y la cuarta parte, que va del capítulo 17 al 27, trata las diversas normas relativas al servicio. Pero lo que sobresale en esta parte son las normas tendientes a darle a la vida un sentido más puro y ético. Entonces tiene que ver con esas normas de servicio, las normas de la vida en la parte de lo que es ser puro, de la parte ética, la moral. Y la quinta parte, que tiene que ver del capítulo 26 al 27, incluye las bendiciones y las maldiciones, y luego especifica qué cosas están destinadas al dominio de lo divino, o sea, al templo y a los sacerdotes, lo que está destinado. Para algunos autores, él está aquí planteando que el libro de Vaikra, a los niños, los maestros, vamos a decir, los estudiosos de la Torah o los maestros que enseñaban a los niños, ellos comenzaban a partir del libro de Vaikra, porque plantea que los niños son puros y que
tiene que ver, ¿verdad? Habla de las normas de pureza y que ellos están abiertos para esto. Entonces ellos comienzan a estudiar, a los niños se les enseñaba la Torá a partir del libro de Vaikra, porque comienza con las normas de purificación. Entonces, el capítulo 1, la parashá 24, habla de lo que es el Señor. Dice que manda o llama a Moisés y le da una instrucción, y se acercó y Hachén llamó. Entonces aquí dice en este capítulo habla de las ofrendas, sacrificio o la holocausto de vacuno. Empieza a hablar los distintos tipos de ofrendas que se deben de hacer, y especifica, dice aquí en el verso 1, dice: Jehová llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hachén una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Y si su ofrenda fuese un sacrificio o la vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hachén. Luego que presione sus manos, ¿verdad?, la cabeza de la ofrenda olá, y le será aceptado como expiación por él. Luego que sacrifique el vacuno ante Jehová, ¿verdad?, entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, los que recojan la sangre de un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Bueno, aquí el Padre Eterno está dando una instrucción, está dando unas especificaciones de cómo debe hacer la ofrenda ante el Señor, ante el altar. Recuerden que en las parashas anteriores venimos hablando, saludos a los que se están conectando, bendiciones. En las parashas anteriores estamos hablando que el Señor da instrucción de cómo hacer el tabernáculo, cómo él da instrucciones, llama a Bezaleel, le da instrucciones a Moisés, lo lleva al tabernáculo celestial y le dice cómo debe de ser ese tabernáculo. Se lo entrega, se lo presenta a Bezaleel, y Dios lo escogió a él, lo dotó de sabiduría, de entendimiento, de Jotma, para aplicar ese diseño, ¿ya? Y llamó a artistas y se fue diseñando el tabernáculo, el templo del Señor, específicamente de cómo debía de hacerse. Y aquí ahora está el Padre en el libro de Levítico, que trata de da instrucciones el Padre Eterno de cómo deben de ser las ofrendas, cómo se debe hacer todos los procedimientos, los sacrificios, lo que acabo de explicar, las ordenanzas, las vestimentas, cómo tratar los casos de pureza e impureza cuando eran leprosos, todo cómo debe de ser. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando instrucciones específicas, cómo debía encenderse la menorá, el fuego, las fiestas, las convocatorias del Eterno. Y todo esto era sombra y figura de lo que Yeshua hizo por nosotros, y de hasta Apocalipsis, de lo que la Nueva Jerusalén va a descender, donde vamos a estar con nuestro Padre Eterno a las bodas del Cordero. Todo esto es prototipo, hacia allá vamos. Entonces aquí el Señor decía que la ofrenda olá, ¿verdad?, del holocausto de vacuno, debía ser perfecto, sin mancha. Entonces aquí tengo yo algunas definiciones. Dice que las ofrendas o sacrificios olá de holocausto vacuno, dice que es una ascensión que sube. Se ofrecía completamente a Elohim todo. Se ofrecía, dice, el animal, nada se comía. Representa la entrega total y consagración plena. Estas ofrendas que se hacía, se imponía las manos. ¿Por qué? Porque era una ofrenda. Dice aquí, miren, Hachén llamó a Moisés
desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, diles a los israelitas. Entonces dice aquí, como dice en el verso 2, dile, cuando alguien de ustedes ofrezca, entonces dice, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hachén una ofrenda de animal, tiene una profunda connotación en el plano de la dimensión interior de la Torá. Literalmente dice, cuando alguien ofrezca de ustedes una ofrenda a Hachén, aludiendo a que ustedes mismos son la ofrenda. Ellos tenían que hacer esa ofrenda por las transgresiones de los mandamientos activos o mandamientos de atención, conmutados o mandamientos activos. Entonces ellos o violaban algún mandamiento de abstención, daban un ejemplo, por ejemplo, que alguien haya robado, tenía que devolver lo robado, tenía que hacer una ofrenda. Entonces ellos llevaban un venado, un holocausto de vacuno, un sacrificio por la expiación, por el pecado, y tenían que poner allí su mano porque era como representación de ellos mismos. ¿Ve? Y tenían que ponerse la mano. Y tenía que hacerse exactamente, era algo voluntario, no era con coacción, sino que era algo como que yo estoy arrepentida, yo quebranté los mandamientos. Recuerden que esto era sacrificial, pero hoy en día no es así. Pero todo esto era sombra y figura, dice en el libro de los Hebreos, lo vamos a estar viendo. Entonces, aquí era de animales, pero ahora el Padre se proveyó de sí mismo un cordero, eso fue Yeshua, nuestro cordero, sin defecto, él no cometió pecado. Y dice que cuando alguien ofrezca de ustedes una ofrenda a Hachén, aludiendo que ustedes mismos son la ofrenda, yo mismo soy la ofrenda. Esto es muy, muy hermoso. Uno mismo se debe acercarse y ofrendar su ser a una causa superior. Y a eso se refiere la ofrenda animal, referida en el versículo 1. Debe ofrendar al Supremo su aspecto animal, nuestra esencia. Esto es elevar la función corporales a un plano superior, poniendo al servicio de un objetivo supremo de vida más que la mera satisfacción del instinto, tomando y ejecutando todas y cada uno de los actos de tu vida como respuesta a un llamado superior, más que un estímulo instintivo. ¿Ya? Entonces aquí el Señor nos está diciendo que toma una ofrenda, o sea, tú mismo. Por eso que dice en el libro de Romanos, lo vamos a ver, que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces aquí el Padre nos está llamando a nosotros en esta ofrenda de ganado vacuno, y hay diferentes tipos de ofrendas, de vacunos, de cereal, de aves, porque había personas que no tenían los recursos, eran pobres, y el Padre se proveía, y decía, de palomas, de aves. Por ejemplo, cuando Yeshua, él fue presentado y se llevó una ofrenda, dice que fue de tórtolas, de ave. ¿Por qué? Porque no podía ser un animal, porque él mismo era el cordero que iba a ser entregado e inmolado. Saludos a los que se están conectando, a Marian García, saludos, Marian, a Xiomara Arisa, un saludo y un fuerte abrazo a ambas, se les estima mucho. Entonces Hachén hace ese llamado, que la ofrenda es voluntaria, que somos nosotros mismos la ofrenda. Amén. Y tenía que ser perfecto, sin defecto. Y lo podemos ver cómo es de mucho valor y estima una ofrenda, porque si ustedes ven en el Brit Hadashah, vemos que Yeshua volcó las mesas. ¿Por qué las volcó? Porque la casa del Señor es una casa de oración, y era como el punto en aquel entonces de encuentro entre Dios y el hombre, ¿ya? Y ellos habían profanado, pervertido lo que era el sacrificio. Ya ellos no le estaban dando lo mejor al Señor, sino lo cojo, lo perniquebrado. Y era representación de nuestro Mesías, de nuestra redención. Por eso que debemos de darle valor a lo que Yeshua hizo por nosotros. Entonces, eso es muy importante. Y tenerlo siempre presente. Cuando estudiamos las parashá, pues el Señor cada vez nos revela y nos hace tener más conciencia
de lo que Él hizo, de que somos una ofrenda, de que somos un sacrificio, de que nuestra vida tiene que ser entregada totalmente a Él. Amén. Entonces, dice que la voz sacrificio, como traducción de Corbán, no se refiere al más genuino espíritu de dicho concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento. ¿Ve? Esa ofrenda, ese sacrificio de ese ganado vacuno, de esa paloma, de esas aves o de cereal, era un símbolo de que uno mismo era la ofrenda, por eso que se le imponía las manos, la transmisión como si fuéramos nosotros mismos. Y llevaba también nuestras culpas. Había otro tipo de ofrenda que era de agradecimiento, o por los sacerdotes para purificación. Pero esta ofrenda que es Corbán, está relacionada específicamente con lo que es la idea de acercamiento. Acercarse a Hashem haciendo retornar nosotros al origen, a nuestro jardín de Edén. Y lo vamos a ver, aquí tengo una explicación, que ellos salpicaban la sangre en las paredes y tienen una simbología, una significancia, ¿no? Y dice que ofrendando esa reconexión, ese acercamiento, ¿ya? El sacrificio sería más adecuado de expresar en este concepto en términos de ofrenda. Nosotros nos damos como ofrenda voluntaria. Dice que esta ofrenda es aceptada como expiación solo por las transgresiones de los mandamientos activos o los mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos. Ciertos mandamientos, ya lo leí, ¿verdad? Son activos, solo son aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención. La prohibición de robar, vimos el ejemplo. Si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta a un activo, devolver lo que se haya robado. Entonces, la ofrenda de sacrificio se hacía un ganado vacuno y era totalmente dedicado al Señor. No, los sacerdotes, los coanín, no podían participar, no podían comer de él. Era totalmente dedicado al Señor. Entonces, una ofrenda de ascensión. Lo que sube es completamente dado a Elohim, todo el animal, nada se comía, y representa la entrega total y la consagración plena. Entonces, la ofrenda representa a la persona que se ofrece totalmente a Elohim, guiada por su enseñanza, con una visión espiritual clara y que vive revelando su gloria. Entonces, esta ofrenda, donde uno se ofrece totalmente al Señor, que Él nos guíe por su enseñanza, por su instrucción, por su rúa, con una visión espiritual clara, tener claridad, no estaba velada, sino que tuviéramos claridad, y que vive revelando su gloria, vivimos revelando su gloria. Entonces, acercarse a Elohim, está en Levítico 1:9, que dice, el 9 dice, y hablando del aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua, el sacerdote deberá quemar todo sobre el altar, la ofrenda de olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para el Señor. Entonces está también la ofrenda de los sacrificios de olá de ganado menor. Si su ofrenda olá fuese de ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto, deberá sacrificarlo al costado norte del altar, ante Hashem. Pero previamente debe presionar con sus manos la cabeza del animal. La norma de sacrificio de los animales del norte del altar tiene vigencia solo ante Hashem. O sea, en el santuario del desierto, en el Beit Hamikdash, se presionaba en eso, pero ya hoy en día vemos que Yeshua nos redimió y Él fue el Cordero una vez y para siempre. Debe cortar el animal, los trozos del sacerdote deberá acomodarlo junto con la cabeza, la membrana de grasa, sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar, el aparato digestivo, las patas deberán lavarse previamente en agua, luego el sacerdote, ¿verdad?, debe ofrendarlo, quemarlo todo sobre el altar, ¿verdad?, sobre el fuego. Y están también las ofrendas de las aves. Dice que si la ofrenda fuese de las aves,
ofrende tórtolas o pichones de paloma, los sacerdotes deberán llevarla al altar y cortarle la cabeza, las uñas. Después deberá presionar para salpicar la sangre sobre la pared del mismo. Debe salpicar la sangre contra la pared superior del altar, el ángulo suroeste, y debe luego quemar la cabeza en el altar. Y luego deberá quitar su buche de sus intestinos y deberá arrojarlo cerca del altar hacia el oeste. ¿Ya? Y en lugar de la ceniza, la grasa quemada, deberá dividirlo por las alas. Dice, el sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre las leñas que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, fragancia agradable delante del Señor. Entonces, aquí dice, hablando, tengo aquí una anotación del 1.9, el fuego que consume la ofrenda hace que el olor y el sacrificio suba hacia Elohim. Era una forma visual y práctica de expresar: me rindo por completo, sin reserva, te pertenezco. Era quemado totalmente. Entonces, esta forma de acercarse en Levítico 1.9, ¿ya? Habla de ese fuego, de ese olor, de ese altar, de ese sacrificio, de ese fuego. Era una forma visual, eso es lo que simbolizaba. El quemar, la ofrenda totalmente al Señor. Era una forma visual y práctica de expresar: me rindo por completo, sin reserva, te pertenezco. Entonces, todo quemado, tiene que ser todo quemado, que significa el significado espiritual. Dice que todo quemado, entrega total, sin reserva. A veces nosotros tenemos reservas con el Padre, pero el Padre no quiere que tengamos reserva con Él, que lo entreguemos todo. Que el Padre nos ayude a entregarnos total y rendirnos totalmente al Señor, de vivir a su manera, no a la nuestra. Suba el humo al cielo, vida ofrecida que asciende en adoración. Este es un altar de adoración. Vemos que Abraham sacrificó 7 altares, levantó 7 altares. Y el último era con el que hizo, no el último, un altar cuando sacrificó a Isaac, el nivel de 20, que era la representación de Yeshua. Y 7 altares. Tremendo. Que suba el humo al cielo, o sea, vida ofrecida que asciende en adoración, una vida de altar, una vida de adoración. ¿Y qué es adoración? Yo escuchaba a una profeta que decía que el mayor nivel de adoración es la obediencia. Adoración es obediencia. Adoración es obediencia. Amén. Dice, sin comer por humano, o sea, era totalmente, no podía ser comido, solo para Elohim, sin beneficio personal. Esa ofrenda era totalmente dedicada al Señor, sin algún beneficio personal. Ese era un tipo de ofrenda que se hacía, una ofrenda olá. Como cuando derramamos, hoy en día hacemos la libación del vino, nadie toma del vino. O como David, que dijo, esta es una ofrenda al Padre, no es vino que yo lo tome, porque era una vida, y él derramó el agua. Él deseó beber del agua de un lugar, y uno de sus siervos, o uno de sus de los que estaban con él, él fue, complació el deseo de él, y atravesó el campo de enemigo. Dice que corrió como una gacela, tomó del agua y se la trajo a David. Y él dijo, no es vino de que yo tome, porque esto es una vida. Él pudo haber muerto. Y la derramó, hizo una libación, un sacrificio delante del Señor. Para él, esto es para ti, Señor. Hizo derramamiento. Entonces, aquí vemos cómo el rey David tiene una vida de entrega y una vida de adoración. Para este Pesaj, el padre pues me hablaba que era un Pesaj de adoración. Cuando en Ezequías y también Osías, que restableció el templo, ellos restablecieron la alabanza. Como dice que no hubo otro Pesaj como el que hizo Osías. Él restableció la alabanza y la adoración al Señor y hizo sacrificio. Y el rey David, antes de morir, él preparó todo, las alabanzas, organizó todo para darle adoración, una vida de entrega y de adoración al Padre Eterno, que eso es lo que quiere el Padre de nosotros, una vida de altar, de sacrificios, de adoración a Él. Y se hacía a diario.
esa ofrenda. Una vida diaria consagrada a Él, como dice Romanos 1. Una vida consagrada y de dedicación a Él. Amén. Eso es lo que es la ofrenda Olá. ¿Ya? También está la ofrenda Minjá, que es la ofrenda de harina. Dice que era la que se ofrendaba los más necesitados, que carecían de los medios para ofrendar un animal. Y por eso Hashem ofreció diferentes formas de preparación, de preparar esta ofrenda de harina, para demostrar su especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente. También tenía el mismo valor, ¿ya? Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda minja, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso, un puñado de 3 dedos. Dice que la ofrenda minja era una modesta ofrenda de harina que ofrendaban los menos pudientes, que no podían adquirir un animal o una ave. No obstante, Hashem consideraba como si estuviese ofrendando toda su alma. Porque lo que Dios mira el corazón, así como la viuda, que dio lo que tenía. Tenía un solo denario, una moneda, dio lo menos, pero dice que, y había un rico que dio, pero dio lo que sobraba. ¿Y qué tuvo más valor ante Hashem? Ante Jehová, la ofrenda de la viuda, porque dio lo que tenía, todo. Entonces eso es muy importante. El sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar, todo sobre el altar, y se llama porción de recordatorio porque a través de ella Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda. Dios no se queda con nada, hasta para los más que tienen menos recursos también, y tiene el mismo valor que el que tiene para una vaca, para un bovino o para un cordero. Tiene el mismo valor. Para las de ave tiene el mismo valor. Entonces el sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Esta ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem, y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y a sus hijos, y quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento que la ofrenda minjá haya sido quemada para Jehová en el altar. Entonces aquí dice que en el verso 4 dice: cuando hagas una ofrenda minjá de harina en algún producto horneado, que sea de harina fina o gasada sin leudar, harina fina mezclada con aceite, mazo redondo, ácimos, untado con aceite. Entonces dice, el versículo se refiere a ofrendas productos de horno, en sentido metafórico. Esto significa que a fin de establecer una relación estrecha con lo divino, uno debe despertar su amor fogoso por Hashem a través de la contemplación de la magnificencia del Creador. Algo fogoso, por eso que está el fuego, el hornear. Pues así como el calor del horno tiene el poder de separar los fluidos de la masa, el calor del amor a Jehová tiene el don de separar a uno de sus apetencias por las cosas terrenales y de fortalecer la conexión con lo íntimo. Entonces la ofrenda minjá de harina podía presentarse en 5 diferentes formas: ofrenda de harina, o gasada sin leudar, al horno; maxó, redondos, al horno; al sartén, a la sartén profunda, al sartén pleno, o sea, resultaba de un producto más crocante. A diferencia de los 4 últimos variedades, en la primera se toma el puñado de harina y se lo llevaba hacia el altar sin haberlo horneado. O sea, muchas formas de hacer ese tipo de ofrendas. Ahí están las ofrendas de harina de los primeros granos. Entonces, aquí yo tengo un cuadro sinóptico en mis notas, un momento por favor, que habla de las distintas ofrendas y su significado y su conexión hoy en día. Por ejemplo, la ofrenda de harina de los primeros granos, recuerden que Yeshua dijo: yo soy el pan de vida. Él es el pan. Por eso es que hasta la ofrenda de harina tiene tanta importancia, de pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Él es el pan que descendió del cielo, Yeshua. Dice, cuando
cuando ofrendes a Hachén una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, en referencia a la ofrenda del Homer, que está en Levítico 23, 9 y 14, deberá ser ofrendada cuando comience a madurar las espigas. Deberá ser de harina, de granos frescos, tiernos, casi maduros, tostados al fuego en un horno cilíndrico perforado, molido. Esto deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos. Deberás adicionarle aceite de incienso en ofrenda minjá de harina, como ofrenda de fuego a Hachén. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio a través de la cual Hachén recuerda para bien al dueño de la ofrenda. Tomará de su harina y de su aceite, el que el dueño llevará como ofrenda, como así también de todo su incienso. Entonces, le habla aquí en el verso 11, ninguna ofrenda minjá o ofrenda de Hachén deberá ser leudada, pues no debe quemar como ofrenda de fuego a Hachén. Entonces también habla de la ofrenda sin levadura. Entonces, la levadura, para algunos, aquí yo tengo una anotación, ya sabemos que representa el pecado, pero también la levadura representa el que vive enojado y amargado. En nuestra vida no debe haber enojo, amargura, y debemos de erradicar eso de nuestros corazones, ¿ya? A causa del mundo, o amargado, en hebreo tiene la misma raíz de jamés, de levadura, mire, de fermento. En contraste al concepto de miel, que representa lo que es afable, cordial, por naturaleza, que siempre está, que él habla de eso. Y que dice que la Torah procura enseñarte que uno debe aprender a controlar nuestras emociones. Debemos de aprender eso. Amén. Esta paracha es hermosa, me está hablando mucho a mí el Señor también. Yo sé que también para ustedes. Lo que el Padre quiere. Miren. Y hay una parte también muy importante sobre lo que es la grasa, me llamó mucho la atención. Dice que a Dios se le da lo mejor. Y en el 1, lo voy a devolver otra vez, dice de lo que es el cuadro simbólico de los sacrificios, que está en Levítico 1:11. Mire, ya estoy en el 11, estoy en el 1. Ya sé que pasé por las harinas, pero quiero leerle esto que se me pasaba. 1:11. Deberá sacrificar el costado del norte del altar. Miren, dice rociar la sangre. Miren la importancia que tiene esto. Levítico 1:11 al 13. Dice rociar la sangre al lado este del altar. Entonces, eso dice la descripción de la Torah, está en Levítico 11:13, 1:11 y 13. Dice, deberá sacrificarlo al costado del norte del altar ante Hachén. Deberá cortar en trozos. El sacerdote deberá acomodarlo junto con la cabeza, la membrana de la grasa y sobre la madera, que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo, las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Esta ofrenda de fuego de fragancia agradable para Jehová. Esto, miren la importancia que tiene esto. Esta ofrenda de rociar la sangre al lado del este del altar, la sangre del animal debía ser rociada en la parte oriente del altar. Significado en esto, él está representado al comienzo de la salida del sol. El Señor nos mandó a resplandecer. Él es el sol de justicia. Y el regreso al Edén. El sol está conectado con el regreso al Edén, la luz. Entonces, representa el comienzo de la salida del sol, la luz, y el regreso al Edén, porque Yeshua es el sol de justicia, y Él nos ha dado su luz y nos ha hecho también luz, y la luz es la Torah, Yeshua es la Torah. Entonces, esto tiene que ver con el regreso al Edén. Eso está en Génesis 3:24. Rociarla hacia el este simboliza la restauración, limpieza desde el origen. Volvemos al origen, a nuestro Edén. Y Yeshua es nuestro Edén. Y ahora Él no habita en cuerpos, en templos hechos manos de hombre. Ahora nosotros somos el templo. Y mi cuerpo le pertenece a Él. Y yo me doy en sacrificio.
a Él. Amén. Entonces en Hebreo 9:12 al 14 dice que la sangre de Yeshua limpia nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Lo podemos leer. Okay. Miren, aquí tengo mi Biblia, Hebreos. De Judá, Revelaciones. Miren. Un momento, por favor, me disculpan. Ajá. Hebreos 9:12 dice así. Y 13. Dice: entró en el lugar Kadoshim, una vez y para siempre, y entró no por medio de la sangre de corderos y becerros, mire, sino por medio de su propia sangre, y nefes, alma, así obteniendo la Geulat, Olán, redención eterna. Yeshua nos ha dado redención eterna, porque si la sangre de los novillos y de las cabras rociando la ceniza de los novillos sobre el temé, los impuros, y purifica lo limpio en la carne, entonces mucho más la sangre del Mesías, quien se ofreció a sí mismo a Jehová por medio del Rúa Nisei, del Rúa eterno, y sin mancha, purificando nuestros corazones de la Mabet, de las obras nuestras que llevan a muerte, para que podamos servir a Elohim viviente. Amén. Por esta causa Él es el mediador con su muerte en un Brit Hadás, un pacto renovado. Porque una muerte ha ocurrido que redime las transgresiones. Yeshua es nuestro Cordero. Aquí lo pudimos ver. Él murió y nos purificó. Entonces, la sangre de Yeshua limpia nuestra conciencia para servir al Dios vivo. ¿Cuántos hemos tenido a veces, hemos pecado y tenemos a veces la conciencia de esta pequé? Pero el Señor, Yeshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Él nos ha redimido. Y Él lo que quiere es que nos reconectemos. Estamos en tiempos de nuevo año, nuevo comienzo, de reconexión. Y estamos en Pesa. Este sábado, que es Shabbat, estamos celebrando Pesa. Esa reconexión, la obra redentora, conmemorando, celebrando la obra redentora que Yeshua nos sacó y nos redimió para Él, nos trajo libertad. Amén. Entonces, volver a la luz, dice, aplicación para el creyente hoy es volver a la luz, permitir que la sangre del Mesías purifique desde el interior y comenzar de nuevo. Amén. Yeshua. Y habla de la quema de la grosura de la grasa, toda la grosura, grasa interna, entrañas, lomo, debería de ser quemada completamente. En hebreo, Helet representa lo mejor, lo más valioso. Hablando del significado de esta grasa interna, de los lomos, de las entrañas, dice que en hebreo Helet representa lo mejor, lo más valioso. El Señor se proveía ese cordero y era totalmente, y aún la grasa era del lomo, porque lo mejor es para Él. Lo mejor de nuestras vidas es para Él. Lo mejor de nuestro tiempo es para Él. Lo más valioso, lo escondido, quemarlo simboliza entregar a Elohim lo más profundo. Tremendo. Entregarle a Él lo más profundo. Y lo que es en Yeshua se ofreció como ofrenda de olor fragante. Él mismo se ofreció, sin reserva, todo. Entregó todo su ser. Ofrecer nuestro mejor interior. Deseos, emociones, motivaciones para que sean transformadas. O sea que yo le tengo que entregar a mi Elohim, a mi Jehová, lo mejor, lo interior, mis deseos más profundos. Él es lo primero. Entonces, reflexionemos. ¿Le estamos entregando al Señor lo más profundo, el mayor deseo? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? ¿Qué es lo que más anhelamos? Son las cosas de Él. Nuestras motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para que sean transformados. Y si no están correctos, Señor, aquí está.
transfórmalo. Y hoy le pedimos al Padre eso, que nos ayude a entregarle lo mejor de nuestras vidas a Él. Saludo a mi sobrina que está conectada. Saludos, sobrina hermosa. Entonces, eso es lo que el Padre quiere, que le entreguemos lo mejor de nuestra vida a Él. Amén. Y la otra es lo que es lavar las patas y las entrañas. Entonces, la descripción dice, antes de quemar el animal, se lavaba con agua las entrañas, órganos internos y las patas. Esto representa la limpieza interna, pensamientos, emociones, ¿verdad? Y externas, conducta, camino. Es símbolo de pureza integral. Cuando se lavaban las entrañas representan pensamientos y emociones, la limpieza interna. A veces tenemos malos pensamientos, pero el Señor quiere que lo limpiemos, que lo traigamos ante su altar. Y lo que son las partes externas, que serían las patas, tiene que ver con la conducta del camino. Es simbólico de la pureza integral. Entonces, por eso que Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la forma de vivir en esta tierra. Yo les doy la forma, este es el modelo, mi modelo de cómo caminar. Entonces, en Juan 13:10 dice, el que está lavado no necesita lavarse los pies. Yeshua lava nuestros caminos, Él nos limpia. Él nos ha limpiado con su sangre. Entonces, la aplicación hoy para el creyente es buscar limpieza de corazón y conducta. Señor, ayúdame a tener un corazón limpio delante de ti. Aún mi conducta, que mi conducta sea limpia delante de Él. Entonces está en el Salmo 51, 6 al 10, vivir con integridad y en pureza. Podemos buscar el Salmo 51, 10 para 51, 6, 10, Salmo 51, miren lo que dice. Del 6 al 10 dice, he aquí en Abón en iniquidad yo nací, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la emer, la verdad, en lo íntimo, y lo escondido de tu Jodmad, sabiduría, me has dado a conocer. Purifícame con hisopo, y estaré taob, limpio. Lávame y como la nieve seré emblanquecido. Déjame oír el sonido de júbilo y gozo, para que los huesos abatidos puedan regocijarse. Hermoso. Esconde tu rostro de mis hatab, de mis pecados, y todas mis iniquidades limpia. Amén. Hermoso. Que el Señor nos limpie nuestros pensamientos más internos, nuestro fuero interior. Él nos ha limpiado, nos ha purificado con su sangre. Amén. Entonces, aquí vemos. Y aquí vemos entonces cómo significa esta parte, que es muy hermosa. Entonces, en el pensamiento hebreo, cada parte del sacrificio representa áreas del alma y del cuerpo. Por eso que cada cosa, cada detalle es importante y tiene un significado. Y ellos tenían que hacerlo exactamente así. Por eso que Natalia Virú, y cuando ellos ofrecieron un sacrificio al Señor, cuando se reinició, cuando se dio la apertura, ellos ofrecieron un fuego extraño y murieron, porque tenía que ser exactamente como el Señor lo establece. Entonces, rociar la sangre indica que la vida, la sangre, nefes, es ofrecida a Elohim como símbolo de reconciliación. Esa sangre. Por eso que los sacrificios los sacerdotes tenían que darle valor y no tomarlo como algo ligero. Y llegaron un momento en que ellos tomaron, se cansaron o no le dieron la importancia. Entonces, ¿por qué? Porque era un símbolo de reconciliación con el Eterno. La grasa se consideraba la parte más preciada, por lo que solo se ofrecía a Elohim. O sea, esta es la parte más preciada del sacrificio, de la carne, la parte del lomo que estaba con la grasa. Entonces, era ofrecida solo para él. Y el lavado de las entrañas y las patas antes de quemarlas simbolizaba la pureza total antes del ascenso al altar. Tiene que ser lavado, la pureza total.
los sacerdotes tienen que purificarse. Entonces también ellos tenían una forma de hacer ese sacrificio. Y aquí están las distintas, ya vimos la de los panes, la ofrenda de harina, la ofrenda de harina, la ofrenda de harina de los primeros granos, que el Señor pues nos establece, la ofrenda shelamín, los sacrificios de paz, del ganado, de lana, ofrenda shelamín, sacrificios de paz, una ofrenda de paz, agradable delante de Él. Y entonces dice que la ofrenda, otro tipo de ofrenda, eran las ofrendas atá, la ofrenda de sacrificio por una falta cometida involuntariamente por los sacerdotes principales. Miren, los ministros son seres humanos y a veces cometen errores. Lo importante es, no somos perfectos, reconocer, y aún para ellos, para los sacerdotes, si ellos habían pecado involuntariamente, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Entonces dice, Hashem le habló a Moisés y dice, háblales a los israelitas diciendo, cuando alguien comete una falta sin intención, violando alguno de los preceptos negativos o mandamientos, y si él cometiese la falta involuntaria, fuese un sacerdote ungido, sacerdote principal, traspasando así la culpabilidad al pueblo, deberá ofrendar a Hashem por la falta que cometiera un novillo sin defecto, una ofrenda hatá por la falta involuntaria. Y le da explicación también cómo debía de hacerse ese sacrificio. También está la ofrenda hatá por la falta del pueblo inducida por un error tribunal, ¿ve? Aún por los jueces, que dice, la siguiente es la norma de si el tribunal, la asamblea de Israel, se equivocase, el pueblo, o llegase a permitir algo prohibido, llegase a permitirse, por no haberse estado en el tema claro a los ojos de la comunidad y el público, fundamentalmente dicho dictamen erróneo, llegase a violar algún precepto negativo de Hashem, incurrieran así en la falta, cuando asuman que se ha cometido una falta a la comunidad, es decir, que cada una de las 12 tribus deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda hatá por la falta, deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo ante Jehová, y el novillo deberá ser degollado. Entonces también habían faltas del pueblo, de la congregación. Si se daban cuenta de eso porque era algo involuntario, ellos deberían también hacer esa ofrenda. Y era una manera de hacer esa expiación. También hay una falta involuntaria cometida por un rey. También había que hacer eso, ¿ves? Dice, cuando un jefe, alusión al rey de Israel, comete una falta involuntaria, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Jehová, su Elohim, o Jehová, haciendo entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto, menor de 1 año, que presione con sus manos en la cabeza del chivo y lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda ante Jehová. ¿Ve? O sea, lo que se sacrifique al norte del altar. ¿Ve? Lo que leímos, que es donde nace el sol de justicia, donde está el jardín del Edén al inicio, una reconexión con nuestro origen. Amén. Una ofrenda hatán. Por eso que cuando vemos que Caín y Abel, ellos hicieron un sacrificio, porque la Torá estaba hablante. Recuerden que Adán y Eva estaban en comunión con el Señor y ellos hicieron un sacrificio de modo de reconectarse, pero Dios no se agradó del sacrificio de Caín, porque sus obras eran malas, era una manera de justificarse, su intención no era correcta. Por lo tanto, Dios no lo aceptó. Y Dios, ¿a quién le miró con agrado? La ofrenda de Abel. Dio lo mejor, dio una ofrenda. Miren, esta era una ofrenda de vacuno, pero la de él era otro tipo de ofrenda. Pero lo que estaba mal era la intención de él. No dice que dio una ofrenda, pero Dios no la aceptó, porque a lo mejor su intención no estaba caminando correctamente en justicia. Su intención no era buena. ¿Y ve? Entonces, es importante todo eso en nuestro corazón. Y aquí vemos que
si el rey cometía una falta, también tenía una forma de ser, hacer expiación y reconectarse con el Padre. También están las ofrendas hatá por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo, un individuo que haya cometido. Y está la ofrenda hatá por una ofrenda por el ganado menor, la ofrenda olé bioleret, que es una ofrenda de animales y aves, ofrendas de harina como ofrendas variables. Está hablando el sacrificio por la culpa, que Yeshua fue nuestro cordero. Dice que el sacrificio de Ashan puede ser de 6 tipos: por la expropiación indebida de objetos de santuario, cuando alguien toma, por la culpa, por la duda que uno pueda tener si cometió una falta y requiere ser subsanada con un sacrificio hatá, por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrendar al sacrificio, además de devolver la deuda original. Otra es la Shen Shihat Jerufá, ofrenda por el cargo que cohabitó con una mujer media esclava y media libre. Otra es, eso dice en Levítico 19:20, la ofrenda a Shan Nasir, ofrenda de cargo por un nazareno. A Shan Mesorá, ofrenda por cargo de un afectado de lepra, de zarat, o especie de llaga, o sea, de una especie de llaga. El Señor estableció distintas formas cuando son de ofrendas de culpa. Hashem habló a Moisés diciendo: si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando para uso personal algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca como ofrenda a Hashem por la culpa un carnero sin defecto de rebaño, un valor mínimo de 2 shekel de plata. El shekel es la unidad de la moneda para todos los efectos del santuario. Como ofrenda a Shar por la culpa, deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario. Mire, aquello que se haya tomado de manera incorrecta, deberá restituir. Muchas veces se cometen errores, pero no resarcimos, no restituimos. Muchas veces calumniamos y no resarcimos. Hay que hacer esa resarcir. Está Ashal Teluit, ofrendas condicional en el caso de dudar si se cometió cierta falta. ¿Ve? Y la ofrenda por deshonestidad. Si alguien robó, tiene que ser devuelto lo robado. Y dice, bueno, aquí tengo yo un cuadro para ir terminando, sinóptico de los distintos, explicado de los distintos tipos de ofrenda. Ya lo voy a, en mis anotaciones lo tengo aquí, un momento, para que vayamos cerrando. Entonces dice, tengo un cuadro unificado de los tipos de ofrenda. Entonces, miren, está la ofrenda olá, que es la ofrenda de ascensión de holocausto. Entonces, es totalmente quemada, el animal sin defecto, se ofrecía por entrega, total adoración y expiación general, Levítico 1. Y está el ejemplo, miren, que esto lo hizo Samuel, en 1 Samuel 7:9-10, dice: Samuel ofrece un cordero en el holocausto y Jehová truena contra los filisteos. Entonces, esta es una ofrenda de ascensión, de entrega. El pueblo de Dios está en un apuro, están los filisteos. ¿Y qué hace Samuel? Conociendo los principios del Eterno, levanta un altar de adoración, hace un sacrificio, hace una conexión con el Padre, se conecta, ¿ve? Y él hace un holocausto totalmente. ¿Y qué hizo el Señor? Tronó y bandió su espada y venció a los filisteos. Levantó un altar de adoración, hizo un sacrificio, porque el sacrificio nos conecta con el Padre. Y este ejemplo también está en el Brit Hadashah, en Efesios 5:2. Dice: Yeshua se entregó como ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Nuestro Yeshua lo hizo, entregó todo, sin reserva, totalmente. Él se entregó todo su ser, sin esconder nada, todo. Entonces, entregar la vida en obediencia total a Elohim, ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. El otro tipo de ofrenda que vimos, la ofrenda minjá, ofrenda de vegetal,
cereal. Por eso es que no estaba mal la ofrenda de Caín. Lo que estaba mal era su intención, sus motivaciones. Porque es una ofrenda que se da con pureza, voluntariamente, en adoración. Y nosotros somos el altar del Señor. ¿Ya? Dice, la de vegetal, de cereal, dice harina fina, aceite y a veces incienso. Sin levadura, símbolo de gratitud y servicio y consagración. O sea, esta descripción, esta ofrenda es un símbolo de gratitud y de servicio. De gratitud. No como la otra que era una ofrenda que se daba por expiación. Esta es de gratitud y era totalmente dedicada al Señor. Esta es una ofrenda que se da de gratitud y si se comía. Aquí sí podían comer los levitas. Los sacerdotes, perdón. Levitas. Era una ofrenda de gratitud y servicio. Entonces, en las primicias se ofrece harina con aceite y vino. ¿Ya? Eso está en Levítico 23:3, la ofrenda de las primicias. Y Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Él es mi minjá, viva. Él es mi ofrenda. Yeshua es el pan. Yeshua es la Torah. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice, comed mi cuerpo. Y cuando comemos, como dice en Isaías 53, ahí Él llevó molido fue por nuestros pecados. Amén. Entonces saludos también al pastor Eber, a Miriam, a todos los que se están conectando, a Marisela, a mi hermano Graciliano, muchos saludos. Entonces Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Y la aplicación hoy, vivir con gratitud y pureza, ofrecer nuestro trabajo diario a Elohim, nuestra vida. Una vida de pureza, de gratitud, de agradecimiento, dice la palabra del Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, una vida de alabanza. Y en este Pesaj, como lo dije al principio, es un tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Eterno, que lo celebramos este sábado, vuelvo a hacer, reitero. Estaremos celebrando Pesaj este sábado, 14 de Abib, donde Yeshua fue el Cordero inmolado y vamos a hacer remembranza de lo que Él hizo por nosotros. Y decíamos que Josías celebró Pesaj con adoración, restituyó toda la adoración y los tipos de alabanza que estableció el rey David. Amén. Entonces, la otro tipo de ofrenda es la ofrenda de paz, de comunión. Dice que parte se ofrecía, parte se comía. Expresaba gratitud, comunión, paz con Elohim y con los otros. Levítico capítulo 3. Entonces, se ofrecía en Levítico 7, del 11 al 15, se ofrecía para dar gracias o cumplir un voto, aún en los votos. Eso lo vemos como con Samuel, que su mamá hizo un voto y ella fue, y dice, cuando ya lo lo voy a llevar, y ella hizo un sacrificio, hizo un voto, ella dio una ofrenda, dice, se ofrecía como a dar gracias o cumplir un voto, se compartía en comunión. La cena del Señor, eso está en 2 de Corintios, hoy en día, el ejemplo de Bihadachá, en 2 de Corintios 11:24, la cena del Señor como comunión en la paz hecha por Yeshua. Entonces, vidas agradecidas, o sea, vivir agradecidos, viviendo en paz con Elohim y con los hombres, y compartir con los necesitados. También hay una ofrenda para dar a los necesitados, a los pobres. Amén. La ofrenda Hatat, que es la ofrenda por el pecado. Entonces, por pecado involuntario, la sangre purificaba el altar o el lugar santo. Se hacía la distinción según la persona, sacerdote, líder, pueblo, individuo. O sea, había varios, porque a veces como pueblo cometemos pecados por ignorancia. Muchos años caminamos sin tener entendimiento de las fiestas del Eterno. Y hoy en día, gracias al Padre, tenemos entendimiento. Y a veces el pueblo del Señor, como líderes, cometemos pecados, no juzgamos bien un caso. Debe ser juzgado conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a yo creo. Y en la Biblia, en la Torá, especifica específicamente cómo juzgar cada caso, con misericordia y verdad. Y cómo juzgarlo, cómo corregirlo. Amén. Y vemos como también el pueblo, ellos pecaban y ellos hacían sacrificio, ellos se purificaban, los líderes
en el Pesaj los líderes tuvieron que purificarse para ofrecer sacrificio. Y recuerden que estos sacrificios eran muy importantes porque representaban a nosotros mismos, nosotros como sacrificio. Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Entonces el sacerdote ofrece un novillo si peca, purificando el altar con la sangre. Y Yeshua se ofreció una vez y para siempre para quitar nuestros pecados, una vez y para siempre. Entonces confesar el pecado, recibir perdón por la sangre de Yeshua y vivir en santidad. Eso está en Juan 1:9, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua, confesando vuestras ofensas, vuestras faltas los unos a los otros. Dice la palabra del Señor. Confesar, hacer confesión de nuestros pecados. Y la Ashan, ofrenda por la culpa, restitución. Cuando había daño contra otra persona o contra los santos, requería restitución, sacrificio. Levítico 5:6. Había que restituir, se hacía un sacrificio. Si tomabas algo del templo, tenía que ser restituido. ¿Ve? Miren, hasta nos habla de tomar cosas que no nos pertenecen. Miren lo que hizo Ananías y Zafira. Ellos querían pervertir la ofrenda. Ya en Malaquías, ya el Señor había dicho que ellos no estaban haciendo las ofrendas de la manera correcta, que había corrupción. Y ya estamos en un nuevo pacto, un nuevo comienzo con Yeshua, y ellos ya querían pervertirlo. Por eso ellos murieron allí, cayeron muertos, Ananías y Zafira, porque no se puede pervertir. No se puede tomar algo que no es legítimamente tuyo para tú ofrendarlo al Señor. No se puede. O tomar algo de una persona que no vino de un bien, sino que fue corrupto, fue de un robo, y mira Señor, aquí está una ofrenda para ti. No se puede hacer eso. Entonces dice en Levítico 4:6, dice, si se robaba, se debía devolver lo robado con el 20% extra antes del sacrificio. Y eso lo vemos en Lucas 19:8, dice, saqueo, si he defraudado a alguien, lo devuelvo al cuádruple. O sea, él hizo teshuvá. Y hoy en día, ¿verdad? Esa aplicación era arrepentimiento genuino con restitución. Restaurar las relaciones. Eso está en Mateo 5:23 al 24. Lo pueden leer. Y de esta manera, pues, culminamos la parashá, ¿ya? Y viendo la importancia que tiene lo que es la sangre. ¿Por qué? Porque eso representaba el comienzo de la salida del sol, la luz, y el regreso al Edén. Es la reconexión. Rociar la sangre hacía que era un símbolo de restauración y limpieza desde el origen. Dar lo mejor cuando hablaba decíamos de las ofrendas de las entrañas, de las patas, de nuestro caminar, de limpieza interna y limpieza externa de nuestras motivaciones. Entonces aquí el Señor está viendo como el sistema que Él habla del Mesías, que Él estableció para reconectarnos con el Padre. Y Yeshua nos conecta con el Padre. Y Yeshua quiere traer salvación a tu vida. Estamos ahorita en el año nuevo, el mes Abid, mes 1, donde es un tiempo de reconexión. Y yo invito a los que me están oyendo, si todavía no han recibido al Mesías en su corazón, entregarle como sacrificio vivo. Así como está, si hay arrepentimiento, aún podemos decir, Dios mío, mis manos, mi vida está muy sucia, está manchada, aún de sangre. El Señor dice, yo te perdono, yo te saco de Egipto, de las cargas duras, pesadas, te redimo con mi sangre, yo te perdono, te traigo a vida nueva. Yeshua, el Cordero, que hizo expiación por nosotros, Él fue el sacrificio, Él derramó su sangre por nosotros, por los pecadores, por mí que era pecadora, que hasta que Yeshua venga, Él, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y todos hemos pecado. Nadie está libre, exento de haber pecado. Aún los ministros, vemos los sacerdotes, si ellos pecaban, ellos tenían una forma de reconectarse. El Señor estableció una forma de reconectarse con Él, para el pueblo, individualmente, colectivamente, para sus líderes, para los reyes cuando gobernaban Israel. Si se daban cuenta, pequé, me equivoqué, aún involuntariamente, dice, pero si yo pequé,
adrede también tengo oportunidad de arrepentirme. Entonces eso es lo que el Padre quiere. Que le entreguemos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable. Somos la ofrenda, somos el altar, sin reserva. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida. Yo acepto el sacrificio del Mesías y me reconecto contigo. Y como Zaqueo, lo que robé, lo que hice, yo resarzo. Hago teshuva. Me conecto, me limpio. Señor, como David cuando se dio cuenta que pecó, he pecado. Y él clamó al Señor, está en el Salmo 51 que leímos unos versículos. Y él, purifícame, lávame con hisopo, con tu sangre. Porque el hisopo, aún el hisopo se usaba para hacer expiación, para salpicar. Esa sangre hacia el oriente, hacia reconexión. Y Yeshua, él ascendió hacia el trono, hacia el Mizcán celestial, y ahí derramó su sangre toda para expiarnos, para decir inocente es. Inocente es por nuestros pecados. Y él nos ha hecho inocentes. Los invito a conectarse con el sacrificio del Mesías, decirle, Señor, yo acepto tu sacrificio, hazme nacer de nuevo, te entrego mi vida sin reserva, así como estoy. Y el Señor, su palabra, que penetre, comienza a estudiar la Torá, porque la Torá trae a vida, la Torá cambia nuestra genética, la Torá transforma nuestro ser y nos hace ser transformados y renovados, nos hace nacer de nuevo. Su palabra, amén, que está escrita en nuestros corazones, y Él nos levanta. Lo que estaba muerto, Él lo resucita, como el valle de los huesos secos. Estaban los huesos secos esparcidos, pero Él los juntó. Y le dijo, hijo de hombre, profetiza, le dijo al profeta Ezequiel, y él profetizó y trajo a vida. Y el aliento de vida, su rúa, sopló y trajo vida a lo que estaba muerto. Y en este pesa, la sangre del Cordero va a pasar por alto. Ha pasado por alto nuestros pecados, una vez y para siempre. Y hacemos remembranza. Y es un tiempo de libertad. Él nos ha redimido. Amén. Bendiciones, saludos a todos. Amén.